puedo grabar desde acá. Déjeme Ya, ya. mirar a ver. ¿Ya? Listo, ya. Listo, ya empezó a grabar, listo. Entonces, a veces hay gente que asiste a las iglesias y empieza a recibir, pero hay momentos en que como no está recibiendo lo que quiere, una ayuda más de lo que está buscando, porque a veces perseguimos son muchas situaciones de carácter personal, ese asistir y ese recibir como que se vuelve un poquito complejo y no estamos realmente asumiendo un hábito de ese trabajo con Dios. Nosotros tenemos que recibir, sí, los servicios que nos ministran, tenemos líderes que nos ayudan, hay hermanos que nos apoyan, amigos que nos aconsejan también, y tenemos ciertas necesidades espirituales, personales y una cantidad digamos, de situaciones que tenemos que empezar a modelar y a cambiar a través del conocimiento de Dios y de su espíritu, y por eso llegamos a veces a la iglesia y asistimos y recibimos. Vemos a la iglesia como un lugar que existe para nosotros, cuya obligación es darnos lo que necesitamos de la manera que nos gusta. He ahí donde está como que el inconveniente. Cuando no recibimos lo que necesitamos o queremos de la forma o el estilo que nos gusta, terminamos por irnos de pronto a otra iglesia donde seremos mejor servidos o empezamos a criticar la iglesia donde estábamos. Uno no tiene que estar alrededor de una iglesia por mucho tiempo para darse cuenta de que hay muchos cristianos que se dedican a exigir y a criticar, y ahí es muy importante el tema del liderazgo. Las organizaciones y sobre todo las iglesias no existen para complacer a los fieles, satisfacerlos y darles lo que están buscando. La iglesia está estructurada para algo más. Nosotros tenemos que, como líderes de las iglesias, hacerle entender a este tipo de personas nuevas o ya antiguas que tenemos en la iglesia, que tenemos que saber que ser hijo de Dios y aparte de su familia, que es la iglesia, significa mucho más que solo asistir y recibir en la iglesia. Tiene que ser más que solo estar en el lugar que es cómodo para nosotros, tiene que ser algo más. ¿Y qué quiere decir ese algo más? Es enseñar a este tipo de personas a través de un buen liderazgo a buscar un propósito. ¿Cuál es el propósito por el que está en la iglesia? ¿Para qué llegó a la iglesia? Y ahí es muy importante el papel del líder que asume a esa persona que llega a la iglesia o que es parte ya de la iglesia, de enseñarle a buscar ese propósito. Es como si estuviéramos buscando nuestro propio propósito en la vida como seres humanos. O sea, nosotros sabemos que fuimos creados y llegamos a este planeta, pero muchas veces hay tanta inmadurez emocional que la gente no se cuestiona. Yo les he dicho a ustedes desde el inicio que se cuestionen y se pregunten para qué estamos, cuál es el plan que Dios tiene diseñado para nosotros. Y hay que hablar con Dios, hay que orar con Él, hay que preguntarle precisamente cuál es el propósito de Él, al decidir Él que nosotros somos sus hijos y al tomar nosotros la decisión de llegar a Dios como sus hijos. Tiene que haber algo adentro que nos dice o que nos diga que el ser hijo de Dios tiene que conectarnos de alguna manera con esta pequeña vida que tenemos, porque lo nuestro es ínfimo, lo nuestro no llega ni siquiera al tamaño de un grano de arena frente al propósito que Dios tiene para nosotros. El propósito de Dios es enorme y significativo. Entonces, el liderazgo tiene que ayudar a esas personas que a veces llegan con esas dinámicas tan equivocadas a la iglesia y que están en una zona de confort y no salen de su zona de confort y no quieren salir de la zona de confort porque allí se sienten bien, es llevarlos a cumplir ese propósito, y ese propósito es precisamente generar esos hábitos de trabajar con Dios.
Y yo les he dicho, trabajar con Dios no solamente es trabajar con Él en la iglesia, es trabajar con Él en todas y cada una de las situaciones que diariamente nosotros nos planteamos en nuestra vida. El solo hecho de levantarnos y agradecer ya es un propósito de Dios en nuestras vidas porque nos dio la oportunidad de estar vivos, de amanecer un día más. Entonces hay que ser muy agradecidos. Hay que ser agradecidos en lo poco y hay que ser agradecidos en lo grande. Dentro de ese agradecimiento hay que preguntarle mucho a Dios, Padre, ¿cuál es tu propósito conmigo? ¿Cuál es tu plan de vida conmigo? Hay que cuestionar, hay que preguntar, porque solo de esta manera es que nosotros logramos, digamos que fortalecer esos hábitos de trabajar con Dios. Y en cabeza del líder está precisamente lograr que estas personas que por X o Y motivos se encuentran todavía desubicados en la iglesia, es en centrarlos, ayudarlos a enfocarse en su propósito con Dios. El propósito que Dios hizo para nosotros parte de un gran deseo y es que cada uno de sus hijos e hijas vivan una vida de mucho propósito e impacto eterno. Es decir, nuestro plan de salvación es un plan eterno y nosotros debemos entender y tenemos que proclamar y tenemos que hacerle entender a todas las personas que ese es un gran propósito de generar un impacto eterno y no solo para la gloria de Dios, es precisamente para nuestras vidas. A veces no cumplimos este gran propósito cuando reducimos esa vida cristiana a ese solo hecho de asistir y recibir. Es decir, no formamos parte de esa gran comisión, no formamos parte de ese gran trabajo que Dios tiene para nosotros de acompañarlo a Él a cumplir esa gran comisión a través de nosotros. La gran comisión es la salvación, ¿cierto? Pero entonces hay gente que se dedica a ir y a recibir una familia cristiana, a tener amigos cristianos, a participar de la alabanza, pero parece ser que dentro de la iglesia no tuvieran un propósito, porque esos líderes no los han llevado precisamente a que se enfoquen, no los han llevado a que miren ese propósito como una meta que hay que alcanzar y es una meta que hay que volverla un hábito para trabajar con Dios. Entonces, fíjese, ¿por qué Dios nos salva? Yo pienso que Dios nos salva porque quiere que nosotros trabajemos con Él. Y eso es bíblico, está escrito. Una de las grandes razones por la que Dios nos salva es para darnos ese propósito. El Hijo de Dios tiene, junto con su salvación, un nuevo propósito que debe ser lo más importante en nuestra vida. Y ese propósito es precisamente trabajar con Dios. Entonces, ese enfoque estratégico, porque esto es un enfoque estratégico muy bien diseñado en la palabra, debe ser nuestro enfoque de trabajo en la iglesia. Cuando nosotros le ayudamos a los feligreses, a las personas que comúnmente van a la iglesia, que ayunan, que participan, a los que se están capacitando como líderes, como ujieres, a todos aquellos que trabajan para la obra, el gran líder de la iglesia tiene que ayudarle a encontrar ese propósito. Y ese propósito es trabajar para Dios. Entonces, a veces sentimos que tenemos que hacer cosas buenas para compensarle a Dios nuestra salvación. Y esto no es cierto. Hay gente que dice, no, yo le trabajo a la iglesia y barro, trapeo y ayudo a arreglar las bancas, porque es que yo he recibido, ojo, he recibido liberación, he recibido sanidad, he recibido muchas cosas en la iglesia, pero resulta que ese trabajo que está haciendo no lo está haciendo para trabajar por Dios y para Dios, sino sencillamente por la gracia de haber recibido un beneficio. Es decir, no tiene conciencia de cuál es el alcance de trabajar dentro de la iglesia para Dios. Entonces, parece que la gente lo estuviera haciendo por la gracia que recibió y no, porque Dios nos salva por su gracia, por su bondad y por su misericordia.
pero realmente nuestra salvación es un regalo. Y como es un regalo que lo hizo a través del Hijo, hay que trabajar con él, porque esto debe estar relacionado no con la salvación, sino con la bendición de trabajar para Dios. Porque uno de los grandes propósitos de vivir la vida cristiana y de estar, digamos, declarados, porque nosotros declaramos que le creemos a Dios, que creemos en su Hijo, que su Espíritu Santo es quien nos educa, quien nos enseña y que nos provee de esa sabiduría divina, es precisamente que esa salvación que Él nos concedió es para que trabajemos para Él. Entonces aquí cambia un poco el contexto de la gente que tenemos trabajando en las iglesias. A mí me llamó mucho la atención lo que dijo la pastora la semana pasada, una pastora que intervino, donde dice que hay líderes que no quieren trabajar, que hay líderes que no tienen compromiso, que hay líderes que no tienen realmente una conciencia de lo que es trabajar en la obra de Dios. Entonces, en ese análisis que uno se pone a hacer precisamente cuando está preparando la clase, porque yo soy muy buena leyendo los chats y escuchándolos mucho a ustedes, me daba cuenta de que realmente tenemos fallas en la escogencia del liderazgo y tenemos fallas en dirigir el enfoque del liderazgo. Es decir, no tenemos un enfoque de liderazgo porque estamos fallando en identificar ese propósito de la gente que está dentro de la iglesia. Cuando nosotros le declaramos a la gente el propósito por el cual está trabajando para Dios, yo creo que los problemas entre el liderazgo van a disminuir mucho porque la gente la va a tener muy clara, la gente va a estar enfocada, la gente va realmente a cumplir con cariño, con amor y sobre todo con entrega ese trabajo para Dios. Porque si digamos que si el trabajador en la iglesia, el ujiero, el cristiano que nos apoya en las labores de la iglesia o el mismo líder de la iglesia no tiene claro cuál es el propósito de él como hijo de Dios, entonces nuestra organización y nuestro liderazgo no está marcando la pauta de lo que yo les he dicho que tenemos que dar la milla más. Y la milla más es trabajar para Dios. Con ese propósito es que hemos tenido el llamado precisamente para mejorar nuestra relación laboral, porque nuestro jefe es el Señor de señores, el Rey de reyes, y nosotros no tenemos más jefes. Todo lo que nosotros hacemos a través de una empresa, a través del empleo, a través de la oportunidad laboral que usted haya tenido, es precisamente para la gloria de Dios, porque estamos glorificando que uno de sus hijos, así sea, en un trabajo que no es cristiano, sino en un trabajo secular, a través de él está glorificando a Dios. ¿Por qué? Porque está enfocado en que su trabajo es para él y mucho más si el trabajo se da dentro de la iglesia, dentro de las cuatro paredes, o si saca la iglesia y glorifica al Señor fuera de ella, y mucho más si lleva a la iglesia a un siguiente nivel, que es tener iglesias abiertas de evangelización, de misiones y transmitir la palabra de Dios a todas las naciones, que ese es uno de los llamados que tenemos, evangelizar y llevar la palabra a todas las naciones. Cuando en una iglesia tengamos ese propósito claro, nosotros podemos decir que ya estamos en un siguiente nivel. ¿Qué es lo que desea Dios? Porque es que nosotros le tenemos que preguntar a Él qué es lo que quiere. Dios nos hace ser sus hijos para que podamos trabajar con Él. En Efesios está claro, uno de los propósitos de nuestra salvación es que trabajemos para nuestro Padre. Dios ha preparado trabajos que son las buenas obras. Desde antes de que nosotros hubiéramos nacido, ya Él tenía ese plan establecido para cada uno de nosotros. Y que con las obras es que Él desea que nosotros hagamos el trabajo para Él. Es como si hubiera una lista divina de tareas, la famosa checklist donde todos los días yo reviso cómo voy, qué estoy haciendo y si lo estoy haciendo bien. ¿Por qué les llamo la atención sobre la lista de tareas? Porque ahorita vamos a ver algo de la lista de tareas. Nosotros somos salvos por su gracia, pero
Nuestro propósito debe ser dedicarnos a hacer estas buenas obras que nuestro Padre en su bondad ha preparado para nosotros. Acuérdense que nosotros obedecemos a un plan y ese plan ya está diseñado, ya está establecido desde que antes de nosotros nacer. Entonces tenemos que entender cuál es el significado de ese trabajo que Dios tiene para cada uno de sus hijos. ¿Cuál es ese propósito de Dios en este mundo? Y no solo por su gloria que está establecido en Salmos 19, que dice, Dios. Doctora Maritza, parece que se le fue el sonido, doctora. Se le cayó el sistema, mi pastor. Ah, bueno, mi pastor, gracias. Hola, hola. Es que me había quedado sin micrófono. Qué pena. Gracias, Pastor Wilson, por avisar. Bueno, entonces, cuando en la iglesia realmente los líderes hagan entender que cada persona, cada cristiano, cada persona que llega a las iglesias debe ver a Dios desde esa inmensidad, desde esa situación tan enorme, tan grande, tan poderosa y tan soberana, que es habernos salvado y con esa salvación
adquirir esa ciudadanía como hijos de Él, que eso es lo más maravilloso que podemos obtener de Dios. Ahí empezamos a identificar el propósito, porque es que hay gente que va a las iglesias a recibir, sí, pero no identifica ese propósito de lo que estábamos hablando. Entonces va a la iglesia sin interés y de pronto en la iglesia tenemos un liderazgo débil. No hablemos de un liderazgo deficiente, sino de un liderazgo débil que todavía no ha entendido tampoco, ni tiene claro como ese propósito y no ha sabido transmitir de pronto esa inmensidad de ese gran beneficio que nosotros hemos recibido como hijos de Dios. Entonces, desde el principio, fíjense que la humanidad siempre considera la creación como lo más importante. Sí es importante en la vida de nosotros porque gracias a la creación Dios le plació darnos vida, pero es que eso no es lo importante es lo que está detrás de la creación, es el creador, es el que la hizo. Cuando nosotros entendemos eso, vamos entendiendo un poco de lo que es recibir parte de esa gloria y darle gloria a Dios precisamente por ese gran amor que nos tiene de habernos predestinados, como dice en Efesios 1, que nos predestinó para adopción como hijos, para sí, mediante Jesucristo, conforme a la buena intención de su voluntad, para la alabanza de la gloria y de su gracia, que gratuitamente ha impartido sobre nosotros los amados. En él tenemos redención mediante la sangre, el perdón de nuestros pecados y según la riqueza de su gracia. Es decir, que ni siquiera ese enfoque es por la gracia que hemos recibido de haber sido salvados, sino que ese enfoque es cuál era realmente el propósito de Jesús en esta tierra, cuál fue su misión y cuál fue la misión que cumplió en nosotros. Cuando nosotros tenemos eso claro como líderes, que Jesús, el Hijo de Dios, vino a vivir como hombre en este mundo con el propósito que tiene su Padre, que Él vino para glorificar a su Padre, oiga bien, Él vino para glorificar a su Padre y que al final de su vida pudo decir a Dios que había logrado esto mismo con su vida, que su vida, ese sacrificio que se hizo con esa sangre realmente fue para glorificar a Dios. Entonces a nosotros, ¿qué nos queda de ese mensaje, de esa palabra, de ese hecho, de ese sacrificio y de esa soberanía? Nos queda como soberanos hijos de Dios es trabajar con Él, porque ese fue el propósito de Jesús a través de la salvación, que trabajáramos, porque realmente ese significado de ser cristiano tiene que ver más que con asistir y recibir en la iglesia, tenemos que ir mucho más allá, porque el llamado era sígueme y trabaja conmigo. Cuando Él llamó a todos sus discípulos y los llamó y los recogió y los iba recogiendo de los lugares donde Él iba y los iba llamando, Él le decía sígueme. Pero ese sígueme era para trabajar con Él precisamente, para engrandecer el ministerio, para llevar la palabra y para trabajar para Dios. Cuando nosotros tenemos eso claro y podemos identificar cuál es ese sentido de trabajar con Dios, entonces podemos entender un poco más qué significa trabajar con Dios, qué significa tener esos hábitos de trabajar con Dios. Se trabaja para el Padre, que es ayudar a llegar a los demás a donde está la misión que tenía su Hijo, a llevarlos a ser un modelo como Jesús. Esto significa ayudar a las personas en su vida, quiere decir ayudar a su familia, a sus compañeros de trabajo, en la escuela, en el deporte, donde tenga sus conocidos, amistades, parientes, y llegar todos a ser hijos de Dios. La tarea es ayudarles a decidir, a seguir a Jesús y entregarse completamente a Él para arrepentirse y bautizarse y gozar como gozamos nosotros el resto de nuestras vidas siendo discípulos de Cristo. Entonces, he ahí la importancia de ese liderazgo. Ahorita vamos a ver un poco el resumen del liderazgo de cuando lo asumió Cristo, para que se den cuenta, porque ese tema ya lo vimos incluso
y el liderazgo lo asumía él para trabajar con la gente de afuera. Él nunca se reunió en una iglesia, nunca se encerró en cuatro paredes. Acuérdense que él viajaba, él no tenía automóvil, no tenía tecnología, él andaba a pie, él atravesaba en barca y él hizo un trabajo que todavía se sigue viendo, porque él dejó huella, él dejó marca y dejó la marca de asignarnos a nosotros esa salvación y ser nosotros en este momento gozar de la bendición de ser hijos de Dios. Entonces la labor de trabajar para Dios es alcanzar a los que están afuera. Es decir, enseñar a los que tenemos adentro, enseñar muy bien a los que tenemos adentro para que ejerzan un excelente liderazgo y enfoquen a la gente dentro de la iglesia, pero que ese impacto de ese enfoque se vea hacia afuera. ¿Qué tiene todo esto que ver, por Dios santo, con la rendición de cuentas? Tiene mucho que ver. Tiene muchísimo que ver, porque todos nuestros actos, todas nuestras actividades, lo que desarrollamos adentro, la forma como guiamos a otros cristianos, la forma como los bendecimos a través de una formación, a través de un proceso de aprendizaje, a través de la lectura de la palabra, a través del trabajo que hacemos en las comunidades de estudiar la Biblia, de leer estudios bíblicos, de pasar tiempo compartiendo la vida, preguntarles cómo les va en su vida, darles palabra de ánimo cuando lo necesitan, o ayudar a otros a corregir sus actitudes malas, sus malos propósitos, o de pronto hasta sacarlos del pecado. Eso nos debe a nosotros conducir a algo, por Dios, ¿a dónde nos enfoca esto? Y esto que tiene que ver con la rendición de cuentas. Tiene mucho que ver porque si vamos a recibir, vamos a trabajar y tenemos proyectos de la iglesia que tenemos que sacarlos hacia afuera, obviamente esto tiene mucho que ver con la rendición de cuentas. Pero vamos a definir qué es la rendición de cuentas. La rendición de cuentas, según los expertos administrativistas y los jurídicos, dice que la rendición de cuentas es una expresión de control social que comprende acciones de petición de información y explicaciones, así como la evaluación de la gestión. Ojo, ahí nos habla de la evaluación de la gestión, que es más hacia el enfoque de las organizaciones sociales, hacia las estructuras comunitarias y hacia los empleos libres. Vamos a la siguiente, Pastor César, por favor. Entonces, cuando ya nosotros tenemos definido y establecido, no sé por qué se le metió una diapositiva en blanco. Siga la siguiente, pastor. La siguiente, ahí. Entonces, fíjense que todos los que se han inmiscuido en el tema administrativo saben lo que es un sistema de gestión. Ya el profesional Juan Carlos nos habló muchísimo del tema de qué son los sistemas de gestión y cómo se estructuran los sistemas de gestión y cuáles son los sistemas de gestión y las normas. Resulta que los sistemas de gestión se resumen en un ciclo o en un círculo que se llama el ciclo de Deming. El ciclo de Deming no es otra cosa que el resumen de lo que nosotros ya hemos visto en todo el proceso de formación. Este ciclo de Deming nos habla de 4 etapas. Una que es la planificar, que es qué se hace y cómo se hace. Es donde hablábamos nosotros de la plataforma estratégica, estábamos hablando de los planes, programas y proyectos, estábamos hablando de las políticas y estábamos hablando de absolutamente todo lo que tiene que ver con esa plataforma de la empresa. El hacer es hacer, digamos, el hacer las cosas a través de los planes operativos y las políticas de operación. Estaba el verificar y estaba, perdón, el actuar es el hacer de cómo hacemos las cosas, cómo las integramos, hacia dónde las hacemos. El hacer es el hacer el monitoreo. Es que no alcanzo a ver, pero vamos a verlo aquí. Ya, aquí. El hacer es lo planificado, es la ejecución, y el actuar, cómo va a mejorar la próxima vez. El actuar es como una revisión de si lo hice bien o lo hice mal, y el verificar es hacer un seguimiento de cómo se hicieron las cosas y qué pasó cuando en determinado momento encontramos errores.
Y aún se preguntará la gente, pero ¿esto qué tiene que ver con la rendición de cuentas? Esto es un breve repaso para saber hasta dónde tenemos que llegar con la rendición de cuentas. En esa rendición de cuentas, hacemos un paralelo de este ciclo de Deming con el ciclo del hombre con Dios. Ustedes que son pastores saben más que yo de este tema. Ustedes saben que se trabaja una esfera o un nivel del hombre con la relación con Dios desde el espíritu, el alma, el cuerpo, pero yo le agregué la mente. El espíritu, que es el conocimiento de la divinidad y la relación con Dios. El alma, ustedes saben que es el conocimiento de sí mismo, donde están las emociones, donde está mi madurez emocional, donde está mi voluntad, donde radica mi razonamiento, donde están mis sentimientos y la vocecita de la conciencia que me dice si lo estoy haciendo bien o mal. Y está el cuerpo, que es el conocimiento del mundo, donde yo tengo interacción a través de los sentidos, el gusto, el oído, el olfato, la vista, el tacto. Y yo en vez del gusto le metería más bien o le integraría ahí lo que denominamos la lengua. Qué arma tan peligrosa. Y está la mente, la separo allí, porque en la mente es donde se libran las grandes batallas y es una relación directa con Dios. Yo todo lo que pienso espiritualmente lo conecto a esa divinidad, a esa conexión divina. Cuando el hombre muere, porque nosotros debemos morir para nacer de nuevo, debemos dejar ese hombre atrás, debemos dejar esas costumbres, debemos dejar esos errores, esas equivocaciones, esos pecados, le damos muerte a la carne. Cuando tenemos esa conexión en esos 4 estadios, en ese círculo, realmente podemos decir que tenemos una conexión divina, una conexión directa y una relación como hijos nuevos. Cosa tan difícil en el cuerpo que la lengua muera. Qué cosa tan compleja. Es lo más difícil y es lo más complejo que encuentra uno en las iglesias, que la lengua muera. Cuando uno integra estos 2 círculos dentro de el conocimiento y esa relación con Dios y lo integra a un círculo de Deming, lo integra a un sistema de gestión, realmente como cristianos estamos integrando lo que nuestra organización debe tener y debajo de la estructura organizacional, todo lo que hay en ella, todo lo que se desprende de ella, sin desconocer ese ciclo que debe tener el hombre con Dios cuando nace de nuevo. Cuando nosotros dejamos morir ese hombre antiguo, ese hombre viejo, podemos decir que tenemos realmente una relación, una verdadera relación con Dios. Entonces, así mismo sucede con las organizaciones. Las organizaciones son planeadas, las organizaciones son verificadas, son revisadas y se les genera un monitoreo. Cuando tenemos esto realmente establecido, podemos hablar de un modelo, de un establecimiento, de un sistema de gestión. ¿Cómo comparar esto con esta relación del hombre con Dios? Porque morir al hombre viejo es muy difícil. Para mí, que soy un cristiano secular normal, que yo vivo en la vida secular y mi relación secular es en todas las empresas a nivel nacional que asesoro y en las que hago consultoría, y trabajar con gente secular es tan complejo. Fíjense que a veces uno dice, hombre, se ven cosas menos complicadas en la vida secular que en las iglesias. Yo no estoy criticando ninguna iglesia, ni por más estaba, esto no sucede en sus iglesias. Pero hay cristianos que todavía no tienen el enfoque, que todavía no conocen la grandeza de Dios, que no tienen ni siquiera un asomo de lo que es su soberanía. Y todavía ese hombre viejo, a pesar de que dicen ser cristianos, ese hombre viejo todavía no ha muerto, porque no se les nota esa conexión, no han dejado esas costumbres, no han dejado la lengua, no han dejado muchas cosas perversas que todavía hay batallas en su mente y es una lucha diaria.
El ser cristiano es una batalla permanente. Entonces, si nosotros enfocamos esos líderes, ese liderazgo primitivo que hubo, ahorita vamos a ver lo que era el liderazgo primitivo, vamos realmente a tener esa conexión. Cuando nosotros logramos esa conexión, cuando morimos a ese hombre viejo, esa conexión obviamente se va haciendo más fuerte, se va haciendo mucho más estable, porque nosotros tenemos que buscar que esa relación de trabajo con Dios, que es diaria, porque usted sale a las 8 de la mañana a su oficina y regresa a las 5 de la tarde, pero a Dios le dedica el sábado y el domingo, que es el tiempo libre que le queda. Ojo, si nosotros no enfocamos ese liderazgo cristiano de decirle, Señor, si usted está en la oficina ore, en la oficina genere esa conexión divina, porque todo cuando uno se lo entrega a Dios le va a salir de mejor manera. Qué maravillosa forma en que Dios le da a uno las ideas, qué maravillosa forma en la que Dios le plantea a uno ideas diferentes a la de todo el mundo, porque generalmente cuando uno le entrega las cosas a Dios, y no digo generalmente, siempre que uno le entrega las cosas a Dios, Dios le coloca a uno en su mente las ideas más maravillosas que ustedes ni se imaginan. Cuando uno realmente tiene esa relación con Dios, uno está en contacto con Dios, no después de las 8 y las 5 de la tarde, está en contacto con Dios todo el día. Entonces, de esa misma manera, deberían los cristianos en las iglesias, dentro de las 4 paredes y fuera de ellas, vivir esa comunión, vivir esa grandeza de Dios y vivir esa soberanía de Dios. Vamos a la siguiente diapositiva, pastor. Allá abajo había una frase donde dice que el trabajar con Dios nos genera un alto nivel de resultados. Eso suena muy empresarial, pero es que trabajar para Dios es asumir, yo creo que la empresa más difícil y la más compleja, porque es cumplirle a nuestro gerente, a nuestro Dios de los cielos, a nuestro Padre Celestial, a nuestro Creador, la comisión que Él nos entregó precisamente de cumplirle ese gran trabajo. Y nosotros nos estamos rezagando en el trabajo con Dios. Y no lo digo por mí, lo digo por las iglesias, por mucha gente que realmente uno conoce a lo largo de la vida, que hay mucha gente en las iglesias que son las que tienen la gran misión de llevar, digamos, el cristianismo o la vida con Dios a un segundo nivel, se están quedando rezagadas. Pastor César, la siguiente diapositiva, por favor. Pastor César, la siguiente, pastor, es. Entonces, fíjese que todavía no llegamos a la rendición de cuentas. Ya las definimos, pero todavía no llegamos a la rendición de cuentas. Aquí a la izquierda ustedes tienen un modelo de gestión. Nosotros hemos hablado de cómo están las organizaciones, cómo se deben estructurar las organizaciones, y esto les sirve para las iglesias. En ese mismo círculo de Deming donde estaba el tema del planear, el hacer, el verificar y el actuar, ahí se desplazan obviamente todos los procesos y procedimientos de los que ya hablábamos y que teníamos que tener como estandarizados en las iglesias. En ese planear realmente es donde vemos, en el planear, vemos en los sistemas de garantía de la calidad, los sistemas de planeación, vemos el desarrollo organizacional, vemos la responsabilidad social corporativa, y ya en el hacer nosotros vemos cómo se vive esa experiencia empresarial u organizacional en la ejecución como tal, desde la gestión ambiental, desde el sistema de información y comunicaciones, desde la parte contable, de facturación, de cartera, de costos, compras, la tesorería, el presupuesto, etcétera, todo lo que tiene que ver con el área financiera. Allí vemos la ejecución del talento humano, allí encuentran los nombramientos, los manuales de funciones, la contratación, etcétera. Vemos también en los temas de salud y seguridad en el trabajo, que son regulaciones que se dan a nivel de todos los países. Vemos la gestión jurídica, vemos la gestión logística y de mantenimiento, los viajes, los traslados, los viáticos, etcétera. Y vemos en ese verificar dos cosas muy importantes en el verificar y en el actuar, porque uno es la verificación y en el otro es el monitoreo. Entonces, en ese sistema integrado vemos
La evaluación y el seguimiento del sistema de control, vemos la gestión de riesgos, que ahí entraría todo lo que es el SARLAF, Sangrilac, el sistema de gestión de riesgos empresariales, etcétera, y vemos la rendición de cuentas a la ciudadanía. Fíjense que es un proceso que se da dentro de las verificaciones de ese círculo, y vemos en el actuar que es revisar cómo nos fue, cómo lo hicimos. Entonces ahí empieza lo que es la seguridad jurídica, de verificar si tenemos de pronto demandas, acusaciones, si alguien nos demandó laboralmente, si el subsistema de monitoreo ha funcionado, cómo lo hicimos en cada área, y está la seguridad documental, que es un tema muy importante. Pero viene la pregunta del siglo, ¿todo eso para qué nos sirve? ¿Para qué desarrollamos todo eso? Esto es para darle cuerpo a una empresa, a una organización o a una iglesia. Quiere decir que tenemos que generar un orden y una disciplina para poder avanzar, para poder crecer, para poder promover. Dentro de la iglesia, ¿qué es lo que más promovemos? El liderazgo. Un liderazgo sano, un liderazgo santo y sobre todo un liderazgo que reconozca que nosotros trabajamos para Dios y que tenemos que trabajar de la mejor manera y que tenemos que tener un enfoque. Pero aquí vienen unas preguntas que a mí me gustaría que ustedes las resolvieran en el chat. Por ejemplo, ¿por qué debemos rendir cuentas? Escríbanme en el chat y yo les voy leyendo. ¿Por qué debemos rendir cuentas? ¿A quién le debemos rendir cuentas? ¿De qué manera creen ustedes que nosotros rendimos cuentas? ¿Quiénes son los responsables de rendir cuentas? Y si el líder tiene la responsabilidad de rendir cuentas. Vamos a dar esas respuesticas en el chat. Yo las voy leyendo. Por favor, el que quiera escribir, responda la primera pregunta, por ejemplo, o la segunda, y me escriben a través del chat, y aquí vamos revisando en el chat para ver quiénes están interactuando en el chat en este momento. Les agradezco, por favor, que entonces me den, por lo menos a la primera pregunta, vamos a darle la respuesta. ¿Por qué debemos rendir cuentas? Lo vamos a analizar desde el punto de vista empresarial y desde el punto de vista como hijos de Dios. ¿Por qué debemos rendir cuentas? ¿Qué es eso de rendir cuentas? Vamos a ver quién nos escribe, por favor. Parece que no hay ninguno conectado. Yo tengo aquí 65, pero ninguno escribe. A ver, escríbanme al chat. Aquí tenemos un pequeño chat, por favor, escríbanme. Porque es que si les abro un micrófono, entonces todos quieren hablar y la verdad, bueno, aquí María Inés, buenas noches. Entonces vamos a ver el chat, a ver quién me responde la primera pregunta. ¿Por qué debemos rendir cuentas? Desde el punto de vista organizacional y desde el punto de vista como hijos cristianos. En el chat, por favor, yo sé que Mirko me está escribiendo, pero me está pidiendo la manito, pero vamos a escribirlo en el chat. ¿De qué manera debemos rendir cuentas? Luis Eduardo Aricapa, dígame de qué manera debemos rendir cuentas. A ver, parece que Luis Eduardo está escribiendo. Vamos a esperar que termine la idea. ¿De qué manera debemos rendir cuentas? No están animados hoy a escribir. ¿Qué les pasa? ¿Se me durmieron todos? No creo. A ver. A lo mejor están conectados desde el celular. Misión de Paz está riendo, ¿vieron? Se durmieron. A ver. ¿Quién escribe? ¿De qué manera? Estamos Bueno. firme y adelante, doctora. Aquí estamos firme y adelante. Gracias, pastor. Gracias, pastor. Bueno, aquí tenemos ya las primeras intervenciones. Aquí tenemos a Jesús Ruales. Dice, buenas noches, debemos rendir cuentas porque para formar una buena empresa, primero debemos estar bien espiritualmente con Dios porque es la base de todo, de planificar, proyectar y llevar un buen control. Diana nos dice a nivel espiritual porque debemos hacernos responsables de nuestros actos y permitir que Dios obre en lo que debemos mejorar. Muy bien, muy buenas respuestas. ¿Quién me responde
La última pregunta que dice, ¿el líder tiene la responsabilidad de rendir cuentas? Vamos a ver a Susana mientras me responden la última. Dice Adrianita, vamos arriba, aquí. Ludis, debemos rendir cuentas porque eso me permite curarme en salud y es parte de cuidarme en hacer todo bien de la mejor manera. Adriana nos dice, debemos rendir cuentas porque es una manera de llevar un control y mostrar la importancia de todo lo que hacemos. Y Susana nos dice que con relación a la rendición de cuentas es dar un reporte acerca de los recursos que se asignaron para administrar de forma transparente y correcta. Luceli nos sirve para evaluar, mira cómo progresa la gestión, determina los aspectos que sabemos mejorar, que debemos mejorar. Luis Eduardo Aricapa, creo que es parte del orden y es nuestra responsabilidad. Vilma, buenas, debemos rendir cuentas porque de esta manera hacemos hincapié de qué forma hemos estado actuando a nivel espiritual. Lucy, porque como hijos de Dios debemos manejar las cuentas claras para que la empresa funcione firme. Luisa, el líder tiene la responsabilidad de rendir cuentas porque somos un mayordomo administrando lo de Dios. Darlis, llevar las cuentas claras. Espérense un momentico que me subió. Darlis, llevar las cuentas claras es mostrar la transparencia que llevamos. Pedro Rebollo dice que debemos rendir cuentas por testimonio y transparencia. Mauro, el líder es responsable, base de tomar decisiones, es algo medible que para la mejora continua. Carlos, buenas tardes. Sobre el tema debemos rendir cuentas para transparentar los procedimientos y el uso de recursos. Darlis, debemos ser organizados y así sabemos si las cosas van bien en nuestra administración. Y Susana dice que sí se tiene que rendir cuentas a todo nivel, incluido el líder que está en la cabeza, porque somos un equipo que está sujeto a una línea. María, la rendición de cuentas está conformada por un conjunto de disposiciones, mecanismos y modalidades de control, contrapeso y supervisión en todos los bienes, además de ser transparente. José Luis, debemos rendir cuentas porque la rendición empieza por hacernos responsables de nuestras acciones y elegir conscientemente. Mirko, fundamentalmente la razón de mostrar transparencia entre la sociedad y las cosas de Dios. Y Das Mendieta, debemos rendir cuentas para una manera transparente de cada proyecto, así como tener rendición de cuentas ante Dios para tener una buena conexión y comunión ante Dios espiritualmente. Muy bien, gracias por esa participación. Sí, señores, ¿por qué debemos rendir cuentas? Porque es nuestra responsabilidad y tenemos una obligación. A veces esas obligaciones son legales y a veces esas obligaciones son espirituales. Nosotros de la relación organizacional tenemos una metodología, como ya lo habían dicho, tenemos unas disposiciones. Si son del sector público, están debidamente estructuradas metodológicamente y normativamente. Si son de carácter privado, la misma organización, empresa o la misma comunidad cristiana debe tener sus normas, sus reglas del juego, que es precisamente cómo dar la información y cómo rendir la información, con qué se han utilizado todos los recursos, de qué manera se ha hecho, y eso hace que sea transparente porque estamos entregando una información fidedigna. Además, que es una parte de responsabilidad con las personas que trabajamos, el rendir y entregar esos informes, esos reportes, esas cuentas se deben hacer públicas. ¿A quién debemos rendir las cuentas? Debemos rendir las cuentas, obviamente, a nuestro mandante. En el caso como cristianos, nuestro mandante, la obligación precisamente es espiritual, tenemos una obligación con el líder de la iglesia si no somos líderes, y el líder con su pastor y el pastor con sus ovejas. Si se dan cuenta que es un círculo. Entonces arranca con el más pequeño, sube hasta el líder, va hasta el que está desarrollando las obras, obviamente al pastor que dirige la iglesia, y el pastor retorna ese círculo hacia su comunidad cristiana, que son sus ovejas, porque en ellas deben tener conocimiento de cómo van los procesos, los programas, los proyectos, en que se utilizaron los recursos que eventualmente las iglesias
digamos que hacen la rendición de cuentas con los líderes, pero a las ovejas les encanta, por ejemplo, me encanta cuando una iglesia presenta que con los recursos de la iglesia se ha ayudado, por ejemplo, a una comunidad muy pobre en determinada población de su país y se ha hecho una intervención favorable y se han ganado almas. Entonces, ¿cuántas almas hemos ganado? ¿Cuáles han sido los trabajos de la iglesia? ¿Hasta dónde han alcanzado los recursos de la iglesia? ¿Y cómo hemos mejorado como iglesia? En las empresas pasa lo mismo. En las empresas pasa lo mismo. Cada año se tienen que hacer esas rendiciones de cuentas y se le tienen que entregar a la sociedad, a la comunidad. ¿De qué manera rendimos cuentas? Ahí viene el detalle. Tienen que ser organizadas, estructuradas, metodológicas. Tenemos que tener un perfil de informes que sean coherentes, que sean transparentes y sobre todo que sean ajustados a la realidad de lo que ha sucedido durante ese año, que reflejan la información financiera, la información contable, la información de planeación. Por eso es que tenemos este cuadro aquí al ladito, porque es que este cuadro nos está informando sobre qué es lo que tenemos que rendir cuentas. En toda la parte del hacer, que es el cuadro que está sobre la parte derecha, que es donde intervienen todos los componentes, donde intervienen todas las personas y todas las acciones que estamos desarrollando, de ese hacer, que es cómo ejecutamos, entra a formar parte el verificar, que es el que nos hace el seguimiento de cada quien en qué se gastó la plata, cómo ejecutó el proyecto, de qué manera lo hizo y si hubo responsabilidad o no frente al uso de esos recursos. Entonces ahí estaríamos infringiendo toda digamos, dentro de ese informe, toda la información que se requiere y sobre todo que tiene que ser basada en datos reales, en hechos reales, en información coherente, demostrable. ¿Qué quiere decir? Que en esas informaciones uno no se puede poner, uno, a echar carreta y dos, a echar mentiras. Yo creo que viene siendo lo mismo. El echar carreta es ampliar más un informe de lo que se necesita cuando tenemos que decir algo coherente. Esos informes tienen que ser muy técnicos, muy ajustados a una metodología, corto pero sustancioso. ¿Qué quiere decir? Que vamos a hablar estrictamente de la realidad de lo que ha sucedido. Entonces, tiene que ser respaldado ¿en qué? En fotografías, en evidencias. Si se dictó una conferencia, hay que mostrar la lista de participantes. Si se entregó alimentos, hay que entregar la lista de las personas a quienes se les entregó alimentos. Si se visitó una comunidad, hay que mostrar las videofotografías o las memorias fotográficas o los videos que se tomaron dentro de esa comunidad para evidenciar realmente que está soportada en situaciones concretas y reales. Tiene que ser coherente. ¿El líder tiene la responsabilidad de rendir las cuentas? Sí, el líder en este momento puede ser el líder espiritual o puede ser el líder de la empresa. Obviamente a él le corresponde la responsabilidad de entregar el informe y de sustentarlo. Pero ¿quiénes ayudan al líder a construir el informe? Todas las personas que tuvieron que ver y se encontraron en determinado momento con la información. Es decir, si el contador hizo los estados financieros, él tiene que ayudarle al líder a construir toda la información financiera. Si hubo una compra de pasajes, el que compró los pasajes tiene que rendir cuentas y ayudarle al líder a construir la información acerca del tema de los pasajes. Si hubo transporte, etcétera, cada quien que tiene asumida una responsabilidad dentro de la empresa o dentro de la iglesia que tuvo que ver con el desarrollo y la ejecución de ese hacer, tiene que ayudar a construir. ¿Qué quiere decir? Que el líder, él rinde la cuenta porque él la sustenta, él la expone, pero todos los demás que tuvieron que ver con el proceso y el desarrollo y la ejecución ayudan a construir el informe. ¿Qué quiere decir? Que todos participan en la rendición de cuentas. Voy a repasar un poco el tema del liderazgo porque es muy importante lo que hemos venido hablando y lo que habló la pastora Delphi la vez pasada acerca de los líderes. Yo me acuerdo mucho que yo les hablaba a ustedes de cómo se nombraron esos líderes en la iglesia primitiva.
Entonces me fui a unas citas bíblicas donde Jesús estaba haciendo precisamente el llamado y le dijo a sus discípulos de qué manera tenían que hacer la distribución de ese trabajo y cómo iban a generar esa responsabilidad a través de las personas. Cuando hablamos de líderes de la iglesia primitiva, nosotros no podemos desconocer como esos parámetros a través de los cuales Jesucristo hizo el llamado y el nombramiento de esas personas para que ayudaran en el proceso del discipulado, en el proceso del ministerio, cuando se les fue creciendo tanto en todos los pueblos y en todos los sitios donde ellos estuvieron, no les alcanzaban las manos. Y acuérdense que cuando estaban con la iglesia de uno de sus pueblos de visita, les dijeron es que le están descuidando a las viudas y a los huérfanos porque realmente no les alcanzaban las manos para tanto trabajo. Entonces allí tomaron la decisión de nombrar esos líderes dentro de esa iglesia primitiva. Pero él asumía algo muy importante, que él tenía que ver mucho con la efectividad. Es decir, él necesitaba gente muy efectiva para asumir ese liderazgo. Entonces él partía de la base que el buen liderazgo respondía con efectividad a la necesidad de más líderes y trabajadores en lo que ellos estaban haciendo. Entonces no podían llamar a cualquiera. Entonces en la iglesia primitiva nadie votó por determinar la identidad de estas personas, es decir, no llamaron a Pedro, a Juan, al vecino, no. Ellos, los apóstoles, establecieron, digamos que unas cualidades específicas y las tenían en su mente para los líderes que querían, y que se escogieran a hombres que cumplieran, por ejemplo, que fueran conocidos en la esfera de influencia, porque decía, buscar hermanos entre vosotros, quiere decir que buscaban dentro de la misma iglesia, dentro del mismo trabajo que ellos estaban desarrollando, gente conocida. No podíamos traer gente de afuera, eso era lo que decía. Creyentes conocidos, ¿qué quiere decir? Que sean hermanos de la iglesia, que profesen la misma misión y la misma visión, y sobre todo, vuelvo a lo mismo, que estén enfocados en el trabajo con Dios, porque es complicado traer a alguien conocido, pero que no ame el trabajo con Dios. Sencillamente es alguien que participa de la iglesia y recibe. Por eso es muy importante lo que habíamos dicho al inicio. Participa y recibe, pero no le interesa el trabajo con Dios. Entonces, un creyente conocido que tenga la claridad de ese trabajo con Dios. Ahí hablaba de las personas que pudieran servir en el equipo. Entonces ellos llamaron a 7 varones, fíjese, llamaron a 7 varones. Hoy en día pueden ser 7 personas que participen para servir en el equipo. También hablaba de la confianza entre las personas. Esa confianza no es otra cosa que el buen testimonio. Quiere decir que sean personas de buen testimonio las que van a trabajar para Dios, que tuvieran autoridad para la tarea. Cuando uno habla de autoridad en el ámbito cristiano, está hablando de ese llenado o de ese lleno que tenemos del Espíritu Santo, es decir, que hasta en su imagen, en su cara, yo les hablo mucho de la luz de Dios, porque a un buen cristiano, un cristiano que está lleno del Espíritu, se le nota hasta en la cara, en sus ojos, y sobre todo que tienen esa llenura, porque permanentemente trabajan para Dios y tienen esa responsabilidad de cumplir el trabajo para Dios. Eso es tener llenura, estar satisfechos, y aún estando satisfechos, querer más, es buscar de Dios cada día más. Lo mismo que hacemos nosotros cuando trabajamos en cualquier empresa, vamos un poco más allá porque queremos dar la milla más. Además de eso, hablaban de que eran competentes inteligentes. Cuando hablamos de esa competencia y de esa inteligencia, no es otra cosa que tener la sabiduría de Dios, que cada día quieran tener más de ese lleno del Espíritu Santo, que a través del cual nos llena de sabiduría. Y en la última, él hablaba de la responsabilidad, que fueran responsables precisamente a quienes se les delegue o se les encargue ese trabajo. En eso, la Biblia nos habla mucho
del tema del liderazgo. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones? Hay que encontrar líderes, hay que encontrar aprendices que sean enseñados conforme sirvan al líder. Quiere decir que el que debe tener ese enfoque inicialmente tiene que ser el líder. Si el líder conoce ese propósito, sabe para dónde va, a dónde quiere llevar el propósito, el proyecto, el programa de la iglesia, el alcance que debe tener, incluso hasta en el alcance de la fundación, si el líder lo tiene claro, sus demás líderes, sus consiervos que están trabajando, su equipo de trabajo, tiene que tener esa llenura, ser de confianza y sobre todo saber que el enfoque de ese trabajo es para Dios. Actualmente, esas condiciones deben ser tenidas en cuenta y además unas condiciones para entrenar los nuevos líderes o los discipulados que tenemos en las iglesias o en las organizaciones, que sean gente fiel, que tengan disponibilidad para trabajar con Dios. Es muy complejo que alguien trabaje. A mí me cuesta trabajo porque yo trabajo de 8 a 1 de la mañana casi todos los días por las responsabilidades que tengo. Por eso yo digo que si uno no tiene esa llenura del Espíritu Santo, uno no tendría tiempo para Dios. Pero la ventaja, ¿cuál es? Que yo le trabajo a Dios. Yo no le trabajo al hombre. Cuando yo le trabajo a Dios, cada cosa que hago para el hombre, lo hago para glorificar a Dios. He ahí la gran diferencia. Ahí está la diferencia. Entonces, puede que yo no tenga el tiempo, pero sí tengo la disponibilidad porque estoy trabajando para él de manera permanente. Que tenga iniciativa, esto es muy importante. Los líderes apagados no sirven para los trabajos. Tiene que ser una persona con iniciativa, que desarrolle ideas, que aporte propósitos, que amplíe el propósito de la organización o de la iglesia. Tiene que ser una persona que tenga ese enfoque o esa meta en una megameta. Ya lo habíamos visto. Que tenga disposición para aprender. Esto lo traigo a colación porque cuando nosotros, no estoy criticando a nadie, ojo, yo tengo mi lengua apagada, yo traigo es a memoria algo que pasó cuando iniciamos la capacitación. La disposición de aprender es muy importante porque cuando se inició la capacitación alguien dijo, a mí me dicen pastora y yo no soy pastora, yo soy una profesional. Tengo estudios y de maestra, pero estoy aprendiendo apenas de la Biblia, estoy en pininos. Entonces, alguien preguntaba que si la capacitación era obligatoria. Entonces, a mí esa serie de preguntas a veces me dan risa y a veces me dan tristeza. ¿Por qué? Porque todo lo que yo puedo aprender para la obra de Dios, para mí es una orden. Y 2, todo lo que me sirva para mejorar, yo tengo que tener esa disposición y tengo que tener el suficiente amor para sacar el tiempo, así no lo tenga. Ustedes no tienen ni la más remota idea de los sacrificios. Yo sé los sacrificios de ustedes, de estar un domingo a las 4 de la tarde cuando se lo pueden dedicar a su iglesia, cuando se lo pueden dedicar a su familia. En las mismas condiciones estoy yo. Todo este mes no he disfrutado un fin de semana con mi familia precisamente porque el preparar las clases con el equipo de trabajo es dispendioso, pero es un trabajo que hacemos con amor. Entonces, si yo no tengo esa disposición de aprender, caramba, todas las capacitaciones tuvieran que ser obligatorias. Entonces, ahí es el motivo de la risa a veces y de la tristeza, porque cuando a mí me están dando algo para mi crecimiento personal y mi crecimiento espiritual, yo le doy gracias a Dios porque lo estoy recibiendo y abro los espacios, yo abro agenda. Ustedes no tienen ni idea de lo que yo estudio como loca todos los días y me acuesto a la 1 de la mañana porque yo precisamente tengo muchas actividades y dentro de esas actividades está el aprendizaje permanente, porque uno tiene que, y sobre todo en el trabajo con Dios, hay que aprender mucho. Yo soy una persona ignorante de la palabra de Dios, entonces tengo que aprender, tengo que estructurar por qué Dios nos tiene para trabajar y cuál es la comisión que tenemos y de qué manera cumplirla. Entonces hay que tener esa disposición y suficiente amor para poder aprender y recibir de Dios cada día, porque nosotros recibimos de Dios a través de cualquier persona. Dios se glorifica
Ojo, Dios se glorifica a través de cualquier persona, del señor que me limpia las ventanas del automóvil, del que me cambia la llanta en un negocio, del que me vende cualquier cosa. Cada día es un aprendizaje y yo le doy gloria a Dios por eso, porque de cada persona yo aprendo. Y el último es el hambre, no que tenga hambre física, sino que tenga hambre espiritual. La mayoría de los cristianos somos gorditos porque somos hambrientos y ustedes me van a decir lo contrario, porque comemos, porque nosotros como no vamos a fiestas nos dedicamos a alimentarnos muy bien y a hacer ejercicio. Yo poco le jalo al ejercicio porque no me queda tiempo, pero es una disciplina y un hábito que estoy asumiendo para Dios porque tengo que cuidarme. Pero yo necesito dentro de ese liderazgo hambre espiritual. ¿Qué quiere decir? Que esa persona que va a ser mi líder tenga hambre de Dios, que tenga hambre de aprendizaje, que tenga hambre de la palabra, que tenga hambre de crecer en la iglesia y sobre todo que tenga hambre de esa humildad que nos enseñó Jesús como modelo de vida. Eso es lo que se necesita. ¿Por qué lo traemos a colación? Porque si este liderazgo, que la pastora Delphi nos habló tanto del liderazgo y nos habló de todas las clases de liderazgo, si estas condiciones nosotros las cumplimos en nuestros líderes de nuestra iglesia, nosotros no tenemos por qué tener problemas dentro del liderazgo y mucho menos tenemos que tener problemas en una rendición de cuentas. Cuando el pastor Wilson se le ocurra decirle al señor de infraestructura, al pastor o al de planeación, por ahí vi un video lindísimo de la fundación que ya lo sacaron en un perfecto orden de desarrollo organizacional y yo me puse feliz porque yo dije, Dios mío, qué bueno, están aprendiendo, ya lo hicieron y si lo tenían hecho, viva Dios porque está perfecto. Eso es lo que se quiere de la iglesia, eso es lo que se quiere del trabajo con Dios, mejorar, capacitarnos, desarrollarlos y que en ese liderazgo, volvamos a lo que puede decir el pastor Wilson, cómo van los proyectos, entrégueme el informe financiero, tengo que mandar a Estados Unidos una información, necesito el informe en esta metodología, muéstreme la ejecución de los recursos. Obvio que nosotros como líderes y responsables de cada proceso tenemos que con toda la humildad entregar absolutamente toda la información. De hecho, la información no tienen que pedirla. Si está establecida la metodología, cada mes tenemos que hacer un informe gerencial mensual. Ahorita miramos cómo hacemos en el siguiente slide, Pastor César, creo que está el contenido del informe. Si quiere avanzamos en la segunda, sí. Entonces, ¿cómo lo hacemos? El pastor Wilson es el mandante en este momento a nivel terrenal de todos los recursos que van a llegar para el propósito de la fundación y el propósito obvio de cada iglesia y de cada persona vinculada. Eso les va a generar a todos un fortalecimiento económico a través de los proyectos, porque hay unos proyectos bien interesantes que tienen que ver con el tema de vivienda, con la construcción de templos y lo más importante, los proyectos comunitarios para nosotros tener una incidencia en esas comunidades a quienes vamos a impactar, comunidades que vienen sufriendo hambre, comunidades que no tienen bases de desarrollo empresarial ni economía. Entonces la empresa o la organización o digamos el proyecto que tenga cada área tiene que ir pensando en cómo va a ejecutar, cómo va a desarrollar. Para eso es el desarrollo organizacional. ¿Cómo nos vamos a organizar, Dios mío, para asumir ese trabajo para Dios tan grande? Porque vamos a utilizar dineros de unos recursos establecidos por diferentes gobiernos, pero esos gobiernos tienen diseñadas unas auditorías, unas firmas auditoras que nos van a decir anual o mensual o trimestral o bimensual o semestral, entrégueme un informe de rendición de cuentas. Y lo más probable es que esas firmas auditoras vengan a visitar cada proyecto. ¿Qué quiere decir? Que esos proyectos no van a estar solos, no van a estar sueltos. Yo he trabajado con cooperación internacional y es la gente más exigente que he conocido en el planeta. Yo he trabajado con el gobierno de Alemania, les he aprendido muchísimo de orden y disciplina, a pesar de que la mayoría no son creyentes, son gente muy organizada. La guerra que ellos tuvieron a nivel interno y a nivel de los países
los ha llevado todavía a un proceso de orden y disciplina tal que aún siguen pagándole a sus países a donde infringieron las víctimas del desastre que se generó en ese gobierno, todavía siguen pagando con bonos de deuda el valor de la guerra, porque eso lo tasaron los países, y al haber tasado los países, no tanto la humillación, sino el daño económico, moral, ambiental y todo lo que le hicieron a tantas víctimas, aún se lo siguen pagando a los países, y en ese orden y disciplina ellos revisan, hacen monitoreo, y uno de ellos, a pesar de todo el daño que hicieron, uno les aprende mucho porque de ese daño ellos aprendieron a hacer las cosas bien y son muy estrictos. Entonces esas auditorías son bastante complejas, son bastante estrictas y son bastante de seguimiento. Quiere decir que cuando vengan las auditorías de Estados Unidos van a tener también un nivel de mucha exigibilidad, y al pastor Wilson le van a decir, muestra a ver en qué invirtieron los recursos, cuál es el programa, qué gente está manejando los programas, y se desplazan al territorio a revisar cómo van las actividades. Entonces es muy importante que digamos, ampliemos el espacio. Hay muchos que ya saben de rendición de cuentas por lo que por lo que pude verificar en el chat, pero vamos a mirar qué rendición de cuentas y cómo lo hacemos. Entonces, hay varios informes de rendición de cuentas. Uno son los informes de resultados que dan los responsables de cada actividad o de proceso al mandante, en este caso a la fundación, por ejemplo, de los resultados de los proyectos. Esos informes de resultados no es cuando el proyecto termine, son informes trimestrales. Quiere decir que cada 3 meses hay que rendir un gran informe que tenga toda la transparencia y todos los soportes documentales, que quiere decir que la seguridad de la información es muy importante porque deben ser soportes reales, creíbles, concretos y sobre todo que vengan sobre la realidad de la ejecución. Hay otros informes preliminares y finales de proyectos. Por ejemplo, estamos haciendo un proyecto de construcción de vivienda o un proyecto de construcción de un templo. Esos informes preliminares van sobre el avance de la obra, cómo va la ejecución de la obra, cuáles son los, digamos, la fase arquitectónica de la obra, porque a la persona que le van a construir el templo le tienen que decir cómo es la estructura arquitectónica fundamentada en un modelo único, porque creo que van a diseñar modelos únicos para que los templos sean iguales y tengan la capacidad de albergar todos los feligreses en determinada parte de la población. Entonces va el preliminar, van unos 3 informes preliminares, es decir, que si la obra va a 6 meses o a 1 año, porque depende de qué van a construir, asimismo es el número de informes, hasta que lleguemos al informe final del proyecto cuando se haga la inauguración de la obra y se entregue con toda la verificación de calidad y de soporte técnico la obra para el usufructo de la misma, porque se tienen que hacer incluso las pruebas estructurales para saber que el techo no se nos va a venir encima cuando tengamos 2.000 o 3.000 personas en la iglesia. Están los informes gerenciales mensuales. Los IGM son los informes gerenciales mensuales de la actividad normal de la que hacemos en cada contrato. Cada persona contratada dentro de los procesos, obviamente para soportar la parte contractual, tiene que tener un informe de actividades para ir midiendo dentro de ese monitoreo el cumplimiento de esas actividades, roles o indicadores que se hayan establecido dentro de la agenda del contrato. Tener forma web. Esto es de carácter obligatorio para todas las personas, que quiere decir que todas las personas, las empresas, las corporaciones y el sector público, todos tienen que publicar en la página web de la entidad la información de esa rendición de cuentas. Sin embargo, cuando se trabajan recursos de cooperación internacional, se espera que la política de seguridad de la información que diseñe el responsable de seguridad y el responsable de información, tecnología y comunicaciones establezcan qué información se debe publicar y cuál no. Entonces eso obedece más que todo a una regla del juego dentro de la metodología de seguridad.
Los informes sprint de redes sociales. ¿Qué son los informes sprint? Los informes rápidos que nosotros pasamos en las redes sociales. Por ejemplo, si se inauguró una iglesia hablemos de Antioquia, un pueblito de Antioquia, de por allá de Santa Fe de Antioquia, que es un pueblito muy lindo. Si se inauguró una iglesia, pasamos en la red social el aviso, el sprint rápido de esa iglesia que se inauguró. Si se hizo una obra, por ejemplo, en Buenaventura y se generaron ya los resultados de la obra, se pasan las fotografías y el pequeño mensaje, no es una información grande, pero sí se le va dando como esa rendición de cuentas o esos avances, hablemos de avances de las actividades a todos los miembros de la comunidad o a todos los miembros de la fundación o a todos los miembros de una iglesia. Y los informes a la ciudadanía que sí los debemos entregar. Por ejemplo, cuando nosotros estamos trabajando con las comunidades indígenas, esto es muy exigible. Cuando estamos trabajando con etnias, cuando estamos trabajando con comunidades afrodescendientes, con ellos, por una norma nacional, hablemos de Colombia, por una norma nacional, todo tiene que ser publicado para esas etnias y esos procesos etnoculturales y todos los proyectos que sean incluyentes de estas, digamos, de estas organizaciones de personas indígenas y afrodescendientes, porque en Colombia una ley así lo exige, que se tiene que publicar todo lo que se haga con ellos. Como nosotros con esas comunidades vamos a estar trabajando, por ejemplo, en los municipios, en los corregimientos o en algún departamento, obviamente que se tiene que hacer la trazabilidad de esa información a través de la red de las alcaldías o a través de la red de la gobernación. Aquí en el cuadrito de la parte del frente nos dice que se adoptan con metodologías a través del sistema de garantía de la calidad, porque nosotros tenemos que observar los sistemas de garantía de la calidad en todo lo que se hace que tenga que ver con proyectos de infraestructura y con proyectos que tienen que ver con comunidades. ¿Qué quiere decir? Que así no salga mal, tenemos que garantizar que el proceso se ejecute de la manera adecuada y si tuvimos algún error se tiene que corregir para entregarlo al 100% a la comunidad. Allí se tiene que narrar a cada detalle la actividad, el resultado de la responsabilidad de forma coherente, ética, transparente, que ya lo hablamos hace rato, basado en información real, soportada en hechos registrados documentalmente, quiere decir que es la realidad organizacional o la realidad de la iglesia, porque se fundamenta en la información que tenemos, que es la información financiera, jurídica, administrativa, contractual, de talento humano, etcétera. Y se anexa la memoria gráfica. Dentro de la memoria gráfica tenemos la documentación, la fotografía, tenemos los videos, tenemos las actas de reunión, tenemos las listas de asistencia, tenemos las listas de participación, etcétera. Y de esta manera estamos entregando información basada en hechos reales y sucesos expuestos. Es decir, le estamos mostrando a la comunidad que realmente eso sí pasó. Vamos a la siguiente, Pastor César, por favor. Pastor César. Pastor César se fue. Bueno, en la siguiente vamos a ir avanzando mientras el pastor la cambia. A veces se demora es el internet. No crean que yo hago bullying. Es cuestión del internet. Bueno, en la siguiente vamos a hablar de la necesidad de los proyectos. Ya nosotros hemos hablado que el trabajar para Dios debe convertirse en un enfoque estratégico. Debe convertirse en un proceso a través del cual nosotros debemos trabajar de manera consciente y de manera espiritual diariamente. Pero al convertirlo en un proyecto de vida, porque Dios y Jesús son un proyecto de vida para cada cristiano, asimismo en la vida secular, en la organización, nosotros tenemos que implementarlo a través de proyectos. El pastor César está por ahí, por favor, para que me cambie la diapositiva. Pastor César, bueno, vamos a ver aquí mientras.
Aquí hay una persona que me escribió al finalito. Ah, no, ya la leímos. Entonces, en ese proyecto digamos que es el que nos permite la capacidad de organización, de liderazgo y de planificación. Eso es lo que es un proyecto. Esa gestión es, digamos, organizar las tareas, organizar lo planeado, desarrollar un liderazgo sobre cualquier actividad para precisamente cumplir esa estrategia que puede ser la generación de nuevos productos. Cuando hablamos de nuevos productos, de pronto es de nuevos ministerios. Cuando hablamos de nuevos servicios, es de nuevas actividades para cumplir los plazos, para cumplir los presupuestos, saber cuál es el alcance de la obra o cuál es el alcance de la organización hacia donde la queremos llevar. Esta gestión de los proyectos nos ayuda a varias cosas. Dentro de esas cosas nos ayuda a reducir los costos del proyecto porque aumenta la eficiencia, mitiga los riesgos. Unos riesgos en una iglesia es, por ejemplo, que los líderes se me vayan, se aburran y no vuelvan más porque no tienen claro el enfoque estratégico de trabajar para Dios. Y de eso sufren mucho las iglesias. Díganme las empresas que están al riesgo de la parte financiera cada día, porque la fluctuación de pronto es el dólar, la fluctuación de pronto es la venta de servicios, de pronto la fluctuación implica muchos riesgos, entre ellos la logística y el transporte. A veces de pronto se dañan productos porque el transporte no llega, cosas así. Entonces, el gestionar los proyectos nos ayuda a recibir eso, a reducir, perdón, esos riesgos y nos ayuda a optimizar, obviamente, los recursos. Nos crea fortalezas, nos mantiene con relaciones entre las empresas y los clientes, los usuarios, los beneficiarios. Entonces, al gestionar todo a través de proyectos también dentro de las iglesias, me ayuda también a fortalecer el vínculo que yo tengo con los líderes, con los sugieres, con los obreros. Me ayuda a fortalecer de pronto, a superar, digamos, esa asistencia y ese recibo por el que van a veces las personas a las iglesias y me lo lleva a otro nivel. También la gestión me ayuda a administrar y a administrar de mejor manera y a solucionar problemas, porque no faltan los cuellos de botella. Y un cuello de botella grande dentro de las organizaciones cristianas es precisamente contar con líderes fieles, líderes que estén dispuestos, líderes que tengan hambre, líderes que estén dispuestos a crecer. Allí hay unos cuellos de botella grande y más en las empresas donde hay problemas de carácter jurídico, donde hay problemas de carácter financiero, monetario, etcétera. Y además la gestión de proyectos nos ayuda a facilitar las tareas para finalizar, iniciar o finalizar un proyecto. Pastor César, por favor, me ayuda a pasar la diapositiva. Ya, listo. Y hay digamos que hay una definición que yo saqué de la Real Academia de la Lengua de qué es un proyecto. Es un proyecto, pues es una estructura metodológica, nos habla de que es una herramienta o un instrumento que busca recopilar, crear, analizar de forma sistemática un conjunto de datos. Una cosa bien terrible la definición porque mucha gente de pronto en una iglesia no nos va a captar qué es el proyecto. Está bien definido, pero no nos lo capta. Entonces yo lo hice un poco más sencillo. Para mí un proyecto es tener un problema por resolver, así de sencillo. Cuando uno genera un proyecto es porque tiene un problema por resolver. Cuando en una alcaldía o en una provincia un alcalde o un administrador de lo público diseña una carretera e implementa un proyecto para hacer una carretera es porque tiene un problema de comunicación terrestre en la zona rural y la zona urbana o en la zona urbana hacia las grandes ciudades. Entonces siempre un proyecto me va a resolver un problema. Entonces, para mí un proyecto es un problema por resolver. Entonces, tenemos que preguntarnos en las organizaciones, en las empresas y como personas, ¿cuál es el problema más grande que tenemos por resolver? Y a veces en las iglesias el problema más grande por resolver es la parte financiera. Entonces, ¿de qué manera resolvemos la parte financiera si los levitas viven de los diezmos de la comunidad? Pero a veces hay que crecer
en esa magnitud y desarrollar empresarialmente algunas actividades de los ciervos y de las ovejas también para que crezcan. Yo les he insistido mucho en la capacitación en desarrollo empresarial al nivel de las iglesias, a nivel de las ovejas, porque hay mucha gente que tiene iniciativas, hay gente que tiene innovación, hay gente que tiene pequeños proyectos porque tenían un gran problema que resolver y era la economía doméstica, era la economía de su casa. Entonces iniciaron pequeños proyectos, proyectos de huertas caseras, proyectos de reutilización del plástico. Aquí en el departamento del Atlántico hay una pequeña vereda que pertenece a la provincia del Uruaco, al municipio del Uruaco, que se llama la vereda Los Límites. Allí viven unas artesanas, realmente la comunidad no la hacen más de 40, 45 familias, es muy pequeñito, es una sola calle. Y ellos tienen unas condiciones de vida bastante lamentables porque no tienen ni agua, porque tienen toda el agua que puedan usar alrededor, pero son aguas que son de lagunas. Son unas lagunas lindísimas, son unos paisajes muy lindos, pero resulta que ellos no tienen agua en su casa. Entonces, ellos tenían un gran problema por resolver, que era el agua y la economía familiar, porque allá no hay fuentes de empleo. Y la gente tiene muy poco nivel académico, no estudian, la escuela les queda en el pueblo para trasladarse en el pueblo si no tienen bicicleta, porque afortunadamente tienen una carretera pavimentada. Si los muchachos no tienen una bicicleta, no pueden recorrer los 40 kilómetros de distancia y a pie con ese sol, que son casi 32 grados todo el año, es bastante complicado y las zonas tienen bosque seco tropical, quiere decir que solamente hay verde cuando llueve y la época de lluvia en esa zona es más o menos entre octubre, noviembre y diciembre, quiere decir que todo el año aguantan un calor impresionante y el sol es abrasador. Entonces ellos tenían ese problema. ¿Qué hacemos para mover la economía familiar y qué hacemos para acceder al agua? Con la cooperación alemana se logró, digamos que la carretera tenía demasiado plástico porque la gente no tiene hábitos de arrojar la basura, digamos, en una paca y esperar que el carro la recoja, como es una vereda, por allá no hay carro de basura. Entonces el contenido de plásticos y de basuras era impresionante. Entonces se trabajó en un tema de innovación, que era transformar el plástico en hilo. El plástico se transforma en hilo cuando tiene una bolsa y es sometida a una tensión tan grande que el plástico se va estirando y al irlo estirando, eso se hizo a través de una polea y inicialmente fue una parte mecánica muy artesanal. Entonces, se empezó a generar una tiranteza en esas bolsas plásticas para desarrollar hilo, porque la mayoría de las mujeres sabían tejer, sabían hacer crochet, que es algo que es un tejido de una sola aguja. Entonces empezaron a tejer, limpiaron las bolsas, las descontaminaron y hay una persona que se encargó de hacer las bolas de hilo. Entonces se empezó a reutilizar el plástico. Ha dado tanto resultado que a través del plástico se alcanzaron a recolectar los recursos precisamente para implementar los filtros artesanales de agua, es decir, que el agua que estaba en esas lagunas se podía filtrar de manera artesanal para que se volviera agua potable y los alemanes y los israelitas son expertos en potabilizar el agua a través de filtros artesanales. Se trajo, digamos que esa innovación y ellos en cada casa en este momento tienen filtros de agua potable. No llega el agua hasta la casa porque son unas lagunas, entonces tienen que ir hasta la laguna, recolectarla y al llevarla a la casa ya la hacen potable con los filtros. Se les enseñó también a hervir el agua. La mayoría utilizan cocinas de madera, es decir, hornos de madera.
Entonces allí se les enseñó también a mejorar las condiciones del agua. Pero el salto que dio la comunidad, esas 20 o 30 familias que hay allí, fue empezar a producir una economía familiar que les permitió posteriormente comprar semillas, porque a ellos se les enseñó a trabajar, a ellos no se les regaló, se les enseñó a trabajar. Ahorita mismo tienen una industria de canastas de mercado que ellas tejen y las envían a Estados Unidos y las está comprando el parque de Disney a través de una fundación que les ha ayudado como a dar ese salto y a mejorar la economía. Entonces, esos pequeños problemas que tiene la comunidad es lo que genera un proyecto. Eso es lo que es un proyecto. El proyecto nace precisamente porque tenemos un problema que resolver. Entonces, en nuestras comunidades, en nuestras empresas, para fortalecerlas y para generar un fortalecimiento a nivel económico de las iglesias, hay que pensar en esos problemas que hay que resolver para volverlos un proyecto. El proyecto es todo lo que vimos anteriormente en todas las clases. El proyecto nace con el diagnóstico que tenemos un problema, que tenemos unas debilidades, que tenemos unas oportunidades en el mercado, que podemos crecer como familia o como economía, que tenemos unas fortalezas, que es que la gente sabe tejer, que tenemos unas amenazas, que tenemos deficiencias de agua y tenemos amenazas de hambre porque nuestros niños no están comiendo y eso es lo que me da la fuerza suficiente para cruzar, digamos, esa matriz DOFA que ya vimos. Y diseñamos unas estrategias. Eso es hacer un proyecto. Al diseñar esas estrategias es pensar en esa misión, en esa visión y diseñar esas estratégicas del propósito espiritual para ir haciendo ese acompañamiento que todos los seres humanos que caemos a los pies de Cristo tenemos precisamente como propósito en la vida. Entonces tenemos que saber mezclar, tenemos que saber entrelazar esos propósitos entre lo divino y lo humano para que toda la sabiduría de Dios nos llegue y estas ideas, que fueron ideas que nacieron para esta población, venían de Dios. Porque yo en ese momento yo decía, Dios mío, pero ¿cómo ayudar a esta gente que está en el último rinconcito que no sabe qué hacer y cómo vamos a llevarlos al siguiente nivel? Afortunadamente las ideas vinieron del cielo, no fueron mías, fueron de Dios. Seguimos, Pastor César, por favor, con la siguiente, Pastor. Entonces, la idea es que esos proyectos que nosotros hemos abordado a lo largo del desarrollo organizacional, los hemos aprendido es precisamente para poder resolver. Entonces, usted pregúntese en su iglesia, ¿cuál es el problema que yo tengo? ¿Cuál es mi mayor problema? Porque es que problemas hay muchos, pero a nosotros la matriz de identificación de debilidades y de oportunidades nos enseña a clasificar esas problemáticas desde la más grande hasta la más chiquita. Entonces ahí miramos con cuál nos quedamos para trabajar primero, para priorizarla, eso es lo que vamos a priorizar y posteriormente empezar a trabajar en ella. Entonces, ¿cómo inicio el proyecto? El proyecto es identificar el problema que tengo. Tengo un problema y tengo que resolverlo. Entonces, pregúntese eso en su iglesia y pregúntese eso en su empresa y pregúnteselo como persona, como profesional. Muchos de ustedes ya saben de esos temas, pero pregúntense cuál es el problema más grande que usted tiene. ¿De qué manera lo puedo resolver? Ahí diseño las estrategias y las posibles hipótesis porque yo empiezo a preguntar, si lo resuelvo de esta manera, probablemente gane un poco o resuelva el problema de mejor manera. O si lo resuelvo de la manera B, se me pueden generar algunos otros inconvenientes, o si lo resuelvo de la manera C, puedo llegar a una respuesta más favorable para mi problema. Entonces ahí yo me formulo esas inquietudes de cómo lo voy a resolver, de qué maneras, cuáles son las estrategias para resolverlo, y ya vimos lo que es una estrategia. ¿A qué población beneficia el resolver el problema? Entonces yo tengo que mirar si el problema es con los sugieres, si el problema lo tengo con los líderes, si el problema lo tengo en el Ministerio de Alabanza, si el problema lo tengo con las misiones, si el problema lo tengo con el pastor Wilson. O sea, tengo que analizar a qué población voy a beneficiar para poder resolver el problema. Entonces, si mi problema es comunitario, la comunidad tiene unas características
son mujeres cabeza de familia, son hombres solos, cabezas de hogar, son parejas, son familias disfuncionales, es decir, yo tengo que identificar con qué población voy a trabajar y qué población se va a beneficiar cuando yo resuelva el problema. Si soy yo solo, pues yo solo me beneficio, pero es que detrás de mí no estoy yo solo, está mi familia, está mi padre, está mi madre, o están mis hermanos, o están mis hijos. Entonces, realmente no estamos solos. Y si el problema es conmigo mismo, probablemente mi problema es espiritual y tengo una mala relación con mi Padre de los cielos. Eso también tengo que evaluar. ¿Cuáles son los parámetros legales que debo cumplir para resolver el problema? Eso también lo tengo que priorizar y preguntármelo, porque muchos de los proyectos tienen que ver con la legislación de un país o con las normatividades, por ejemplo, de salud pública, si es un tema ambiental. Entonces yo me tengo que preguntar con qué parámetro legal me cruzo para poder resolver mi problema o qué legalmente me va a impedir que de la manera que yo pienso el proyecto no lo pueda resolver. Eso lo tengo que tener muy en cuenta y lo tengo que escribir y tengo que leerme la ley o tengo que buscarme un abogado que me la explique. Lo ideal es que se la lea primero y después busque el abogado para que el abogado no le eche cuentos. No estoy hablando del pastor César, ojo con eso. Bueno, él debe estar riéndose por ahí. ¿O qué necesito para ejecutar el proyecto? En esta ejecución del proyecto tengo que mirar si necesito transporte, si necesito financiamiento, cuánto dinero necesito, cuántos profesionales, o si tengo que, por ejemplo, apoyar una misión. Hay algo muy importante que a veces las iglesias no manejan, vamos al tema de la iglesia, que es, por ejemplo, no asignar recursos a las misiones. Si yo no saco la iglesia a las cuatro paredes, entonces, ¿de qué manera yo puedo ir a evangelizar y a llevar la palabra a otras partes? Hay muchos pueblos, muchas provincias, muchas poblaciones que no conocen de Dios porque no hay una iglesia o porque no ha llegado un evangelista o no ha llegado un misionero. Entonces, la información financiera de las misiones en las iglesias es muy importante porque a través de ellas es que podemos conseguir las Biblias, podemos comprar las Biblias, podemos comprar los libros de lectura escolar para las historias bíblicas de los niños, podemos entrar a los colegios con esas lecturas bíblicas y hay que financiar esas misiones precisamente porque a veces en muchas iglesias no dejan el presupuesto para las misiones. Hay algo que se llama los NPA, que son los nuevos pueblos advertidos, que en la misión de evangelización es precisamente los pueblos donde la iglesia no llega, precisamente por la distancia. Yo conozco de un casco urbano hacia un pueblo que hay hasta 7 horas de distancia, y póngale cuando esas distancias se tienen que hacer a través del río porque solamente se llega en lancha, se llega en chalupa o se llega en transporte acuático. Entonces, hay comunidades muy dispersas que no han podido ser evangelizadas precisamente porque en las iglesias no hay fortalecimiento para esos NPA, que son precisamente asignar recursos para esas poblaciones no advertidas que nadie las tiene en el mapa, por eso es que se llaman no advertidas, porque no están en el mapa cristiano. Quiere decir que yo tengo que tener un mapa de mi iglesia, de mi región, y tengo que tener un proyecto de evangelización para saber cuántos pueblos voy a visitar, cuántos ciclos de visita voy a hacer, cuántos misioneros voy a tener, cuántas personas voy a enviar, cuántas personas líderes preparados voy a enviar, porque el proceso de evangelización y de misiones no puedo enviar a cualquiera. Tienen que ser personas que tengan ya esa preparación, esa formación y sobre todo que tengan claridad de cuál es el trabajo que hay que hacer para Dios y con Dios. Si eso no está claro, ahí empezamos a fallar en el proyecto. Y es un proyecto. Esas son las necesidades para ejecutar el proyecto, es decir, calcular qué tanto necesito, logística, financiera, jurídica, desde todos los ámbitos. Tengo que mirar esas necesidades porque esas necesidades van respaldadas con una ejecución financiera. ¿Qué quiere decir? Que tiene que haber recursos para poder
ejecutar el proyecto. ¿En qué tiempo lo puedo ejecutar? Hay proyectos, si vamos a hacer ciclos de misiones o de evangelización, hay proyectos que en un año se pueden hacer, o se pueden hacer en 3 meses, o se pueden hacer en 6 meses, pero hay que volverlos a repetir, porque a los que evangelicé en primera instancia probablemente ya no viven ahí, se desplegaron, se fueron y tengo que volver a repetir. Entonces, en ese mapa de mi organización de crecimiento del ministerio, tengo que mirar cuántas formas, cuántas maneras y de qué manera voy a llegar. El plan de trabajo es muy importante. Al plan de trabajo hay que ponerle nombre, cómo se llama cada actividad del proyecto, en qué tiempo lo voy a hacer, qué líder es el responsable, qué trabajador, qué obrero voy a vincular, qué profesional va a estar allí, porque yo tengo, acuérdense que cumplir con el trabajo celestial, y el trabajo celestial es disciplinado y es de orden. A Dios no le gusta el desorden. Y posteriormente el proyecto tiene una parte que es la evaluación, seguimiento y monitoreo. Entonces, fíjese que desde que nosotros iniciamos el proceso de formación, el proceso de capacitación como tal, hemos venido hablando del proyecto. Hemos venido hablando de cómo hacer un proyecto. Lo que pasa es que esto se puede aplicar no solo para un proyecto, sino para muchas cosas que nosotros organizacionalmente necesitemos. Entonces, fíjense, aquí hay una actividad de la clase 9 que va a ir vinculada dentro de la diapositiva. Ahorita les voy a abrir el espacio porque quise separar esta hora adicional precisamente para tener un espacio de participación un poquito más amplio. Claro que hoy es de 4 a 6 y se nos está cumpliendo el tiempo, pero ya lo vamos a abrir. Entonces, en esa clase, pregúntese, cuando esté desarrollando la actividad, pregúntese cuál es su proyecto personal, cuál es su proyecto de relación con Dios. Esto es muy importante que se lo pregunte. Independientemente que tenemos años de estar en el ministerio, no duden en preguntárselo cada rato, cada vez que hable con Dios. Y cuando vaya a hablar con Dios, pregúnteselo. ¿Cuál es el proyecto de crecimiento de su iglesia? Aquí hablamos de iglesia, de organización, de empresa, pero asúmalo como la iglesia. ¿Cuál es el proyecto para mejorar el liderazgo? Ya hablamos de cosas muy concretas del liderazgo. Entonces, si usted tiene problemas de liderazgo en la iglesia, pregúntese cuál es el mayor problema del liderazgo, porque a través de ese proyecto de mejora es que usted puede crecer en la iglesia con los líderes. ¿Cuál es su proyecto empresarial? Y pregúnteselo a sus ovejas también, a sus líderes. ¿Cuál es su proyecto organizacional como iglesia? ¿Cómo la va a organizar? ¿Cómo la va a llevar al siguiente nivel? ¿Cuáles son los ministerios en los que tiene que mejorar e implementar? Adicionalmente, yo les hablé de la innovación de las tejedoras. ¿Cuál es el proyecto de innovación? ¿Qué personas hacen innovación? Si usted tiene caracterizadas las ovejas de su iglesia, ustedes saben quiénes tienen un perfil de empresarios y les falta el 5 para el peso. Entonces, mire cuál es el proyecto de innovación. Podemos tener un proyecto de innovación de la iglesia a través de las redes sociales. Muy favorable en estos momentos en que todo se mueve a través de las redes sociales. Y su proyecto logra impactar, pregúntese eso. ¿A qué personas ha impactado? ¿A cuántas personas la iglesia o la organización o la empresa les ha cambiado la vida? ¿De qué manera le ha cambiado la vida a esas personas? Y sobre todo, hágase la última. ¿Cómo personas, líderes, pastores, realmente estamos haciendo la labor de proyectarnos como Jesús? Dura esa pregunta. Hágala consciente. Formúlese esa pregunta en oración, porque es muy importante que usted le dé respuesta a esa pregunta. Creo que estamos en la última diapositiva, Pastor César, le agradezco su colaboración. Vamos a abrir micrófonos a las 10 primeras personas que quieran participar para que levanten su manito en este momento. Entonces, le vamos a permitir a las 10 primeras personas, se nos acabó, fue el tiempo. Yo sé que su tiempo vale oro, pero acuérdense que este es un tiempo para Dios. Entonces, los que quieran participar, por favor, si nos quieren ampliar el conocimiento, si nos quieren mejorar la conexión que hemos tenido en este proceso de formación, les agradezco que participen.
si tienen algo que aportar, si tienen alguna observación que hacer, entonces les agradezco por que nos ayuden con su participación. Aquí está, ya les muestro, a ver, la pastora Luz Dari Urquijo, por favor. Siga, pastora, buenas tardes. Buenas tardes, mi amada. Qué bendición por esa capacitación tan maravillosa. Le doy gracias a Dios por su vida. Estoy un poquito afectada porque he tenido gripa. Bueno, yo le comento lo siguiente. Cuando yo empecé a obedecer y a hacer las tareas que estamos haciendo cada que tenemos una clase, como es el libro de registro donde colocamos el nombre, el completo, dirección, fecha de cumpleaños, profesión, oficio, correo electrónico. Una maravilla ese libro de registro, porque como le parece que en ese libro de registro es donde nosotros nos hemos enterado no solamente de los líderes, sino de la demás eclesía que conforman la congregación. Y entonces me parece muy interesante lo que la capacitación de hoy, porque cuando ya tenemos los perfiles, no solamente de los líderes y de la demás congregación, ya uno sabe cómo enfocarlos a ellos. Supongamos, no tienen empleo. Entonces a mí me llega perdón, ahí me llega siempre yo trabajo en la alcaldía de Pereira, entonces me llega del consejo municipal, la asistente del concejal me está mandando semanalmente bolsa de empleos. Entonces, ¿yo qué estoy haciendo? Cuando veo y sé que no tienen empleo, busco los perfiles y les voy mandando a cada uno de ellos. Y la otra es que cuando tenemos las citas personales y vemos que la persona no tiene empleo, pero ya le conozco el perfil, entonces le vamos motivando para que en lo que sabe, en lo que se instruyó, se capacitó o lo que le gusta, entonces ayudarle a que salga adelante. Entonces, esa caracterización de la iglesia en cuanto a los perfiles es una bendición porque no solamente les podemos ayudar a conseguir empleo, sino que cuando tengamos la cita personal le podemos motivar y ayudar para que ellos en lo que les gusta o en lo que saben se puedan desempeñar en pro y en favor de la congregación. Qué bendición, mi amada, un abrazo porque no, me quedo corta, sin palabras, por esta capacitación del día de hoy y todo lo que hemos aprendido. Gloria a Dios. Bendiciones para ti y para todos los que están aquí conectados en el nombre del Señor. Gracias, pastora, por sus lindas palabras y sobre todo que han aprovechado todo el proceso de aprendizaje. Vamos a recordar que en el chat yo les acabé de colocar un link donde hay una encuesta. Les agradezco que la encuesta, a medida que la vayan diligenciando, la vayan enviando. Vamos a darle la palabra a Misión de Paz y tenemos al pastor Pedro Guayacuma. Vamos con Misión de Paz. Bendiciones. Cuando se hablaba de rendición de cuentas, se decía en la exposición que se rinde cuentas a la persona que lo delega, ¿cierto? Correcto. Pero vemos que también en el caso de las personas que manejan el erario público, las empresas que tienen una participación internacional o manejan dineros internacionales, tienen que hacer una rendición de cuentas públicas. En el caso de la policía, la GPS, tienen que hacer rendiciones al público. Sí, claro, pastor, claro que sí. Porque cuando se trabaja con recursos de lo público es a lo público. Sí, señor. Vamos con otra intervención. Ya les digo, está el pastor Pedro Guayacuma. Ya estoy verificando el link. Amén.
Amén, muchas gracias, Dios le bendiga. Sí, gracias a Dios, ¿no? Por esta hermosa capacitación, nos estamos, sí, llenando. Ha sido una bendición para mí, ¿no? Para mi esposa y la familia. Y de la otra clase me quedé con una pregunta, hablándole de liderazgo. No pude abrir mi micrófono, pero ahorita sí, yo quisiera preguntarle, mire, en el, si hay en el, si hay algo de diferencia entre el llamado y un liderazgo. Eso, querida pastora, doctora. Bueno, Pastor Guayacuma, Pastor Pedro, le digo una cosa, que para ser líder en una iglesia cristiana debe haber un llamado y debe haber una confirmación del llamado, porque va a suceder lo que le decía, que si no tiene esas características y esos criterios por los cuales fue seleccionado, que cuando Cristo seleccionó a través de sus discípulos es porque tenía unas características ya muy definidas en su mente y ellos tenían el llamado, aceptaron ese trabajo con Dios. Si la persona no tiene ese llamado, va a suceder con los líderes que tenemos que no caminan en el trabajo con Dios, no le dedican el tiempo, de pronto lo hacen como por la responsabilidad de servir y recibir, pero no realmente por tener definido ese trabajo con Dios y el propósito de ese trabajo con Dios. Entonces, yo pienso que los líderes deben ser probados, pastor, deben ser personas que tengan ese llamado también y deben ser formados también en ese propósito con Dios. Bueno, les acabo de corregir el link, qué pena, pero les había mandado un link equivocado para la encuesta. Les acabo de mandar el link de la encuesta nuevamente. Tenemos la participación de la pastora María Inés Vargas. Pastora María Inés. Pastora María Inés. La pastora María Inés como que se fue o no tiene el micrófono habilitado. Ahora sí, Hola. creo, pastora. Hola, buenas tardes. Dios te bendiga. Buenas tardes, pastora. Muchas gracias por la intervención. Gloria a Dios que estoy aquí yo reunida para poder compartir. Y de la misma forma también agradecerle de verdad por tan increíble capacitación que nos da. Y qué bueno poder yo estar acá capacitándome. Me encanta hablar sobre proyectos. Yo soy ingeniera agroforestal de profesión. Y sinceramente me apasiona mucho hablar de proyectos y aprendiendo mucho de usted, pero también queriendo saber que a veces los proyectos, como usted decía, son solo solucionadores de problemas, ¿no? Solucionadores de todos los problemas que podemos tener, tanto en las comunidades como de manera privada, ¿no? Pero también tenemos proyectos que puedan cumplir algún objetivo, ¿verdad? Correcto. Porque exactamente, también tenemos esos tipos de proyectos, ¿no? Entonces, yo aquí queriendo saber ese temita sobre los proyectos para diferentes comunidades, por ejemplo, en la fundación, de acuerdo a un presupuesto, de acuerdo a las actividades y a las metas programadas, nosotros podemos hacer un tipo de proyectos de esta magnitud, pastora. Sí, claro, obedece, claro que sí, que la fundación tiene un director nacional de proyectos y en cada país va a haber un director nacional de proyectos y ellos les van a colaborar en el levantamiento de esa información y obviamente en la estructuración de esos proyectos de tipo comunitario, porque a todas las comunidades donde tenga incidencia la fundación, obviamente que en los proyectos especiales que ella maneja se van a intervenir, claro que sí. Qué súper saber eso. Yo de verdad que agradecida con usted por la capacitación increíble que nos da para yo también ir aprendiendo y mejorando cada día más sobre esta área. Muchas gracias, pastora. Dios la cuide, la bendiga y pues
tenga un excelente descanso en este horario que se ya va a descansar, ¿no? Muchas gracias, pastora. Muy amable. Pastor, Gracias. muy amable. Bendiciones. Amén. Vamos a darle la palabra al pastor Julián, pero antes del pastor Julián les quiero recordar para los que están preguntando en el chat los nombres de los docentes. En el proceso de formación hubo 3 docentes. La pastora Delphi Tovar, que dictó la capacitación de liderazgo, el arquitecto Juan Carlos Coronado, que dictó la capacitación en sistemas de gestión, y mi persona, Marixa Bayona, que dictó la capacitación en desarrollo organizacional en los 10 temas adicionales. Cualquiera de las 3 personas que usted quiera evaluar, para eso se mandó la ficha técnica. Me disculpan, me equivoqué en el primer enlace, es el último enlace que envié, ahí está la encuesta. Entonces, allí a cualquiera de los 3 docentes le aplican la encuesta, por favor. Los temas que se han dado, porque hay otro chat que me pregunta, los temas que se han dado se publican en el link del pastor César, precisamente porque allí es donde quedan grabadas las clases, están los materiales y están las diapositivas. Igual el material está pendiente. Mañana que se termina la última clase, el martes a más tardar se les estarán enviando en archivo único los documentos faltantes y las diapositivas a los directores nacionales y los directores de departamento para que sepan, para que ustedes empiecen a solicitarlos. Vamos a darle seguido la palabra al pastor Julián Enrique. Y ya con esto cerramos las intervenciones para que el pastor César, o si está el pastor Wilson, nos hagan el favor de hacer el cierre y la oración de despedida. Siga, pastor Julián. Pastor Julián, de pronto tiene el micrófono cerrado, pastor. Pastor Julián. Verifiquemos si el pastor Julián está en sala o se retiró o tiene el micrófono cerrado. El pastor está en sala porque tiene la manito arriba. Sí, pero parece que estuviera como que sin señal, sin sonido. No sé si está sin sonido. Si no interviene, entonces, pastor César, usted me dice, por favor, ahí les volví a enviar el link de la encuesta, por favor, no se olviden de diligenciarla. Entonces le damos cierre, pastor César. Amén. Amado Dios, soberano Rey, damos gracias por esta capacitación. Bendecimos la vida de nuestra amada, estimada doctora Maritza, su vida, su ministerio, su familia. Señor Dios, guárdale, recompénsale. Gracias por ella presentarnos todo este material, Señor Dios. Pedimos que sea de provecho y bendición a nuestras vidas, a nuestro ministerio, que pueda, Señor Dios, toda la capacidad que hemos recibido ser puesta en práctica para bendecir a muchos, Señor Dios, para alcanzar a muchos. Bendecimos la vida de nuestro pastor Wilson. Gracias por la fundación y este medio que se ha permitido, Señor Dios, para que a través de ello podamos ser capacitados en el conocimiento día a día. Gracias damos, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, por todos los que están en sala. Bendecimos sus vidas y pedimos, Dios mío, sean recompensados conforme a tu promesa. Gracias, Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu de Dios. Amén y amén. Dios les bendiga a todos, Dios les guarde. Amén, hermano. Amén, Amén, amén. Gloria a Dios. Dios me les bendiga a cada uno de ustedes. Gracias, mi doctora Marixa. Gracias. Mañana nos encontramos de nuevo. Gracias, Dios les bendiga. Gracias a todos los hermanitos que estuvieron ahí conectados aprendiendo. Gracias, mi pastor Wilson. Dios le bendiga Gracias, grandemente. pastor. Ramón Díaz. Amén.